Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Era una noche silenciosa en el pequeño pueblo de Santa Cruz, un lugar olvidado por el tiempo, donde las sombras parecían tener vida propia. Los habitantes, con rostros ajados por la rutina, vivían con la misma calma inquietante que se respira en las antiguas calles empedradas. Nadie se atrevía a hablar mucho de la vieja casa en lo alto de la colina, pero los rumores siempre flotaban en el aire, como si la brisa misma las transportara. La gente decía que la bruja regresaba cada vez que las noches se volvían más oscuras. La familia Martínez se mudó al pueblo en busca de una nueva vida, sin conocer nada sobre las leyendas locales. Eran una familia común, un padre trabajador, una madre que siempre mantenía su mirada fija en el horizonte y dos hijos pequeños. El padre, Guillermo, intentó en varias ocasiones ignorar los susurros y las miradas furtivas de los aldeanos, convencido de que todo era solo superstición. Pero, pronto, el joven Diego, su hijo de 10 años, comenzó a tener extraños episodios durante la noche. A las 3 de la mañana, Diego despertó sudoroso, sus ojos vidriosos de miedo, como si algo le acechara. Durante las primeras noches, Guillermo pensó que solo era un mal sueño, pero la situación comenzó a empeorar. El niño ya no podía dormir. Le contaba a su madre que escuchaba una voz suave, como un susurro, llamándolo desde el bosque que rodeaba la casa. Al principio, Lourdes, su madre, no le dio importancia, pero luego algo extraño ocurrió. Mientras estaba en la cocina, vio una figura oscura entre los árboles. Lourdes no podía explicarlo, pero lo que vio no era humano. El miedo la invadió, pero decidió no decir nada a Guillermo para evitar que se preocuparan más. Sin embargo, una mañana, cuando Diego se negó a entrar en la escuela, dijo con voz temblorosa: «Ella está en el bosque. Ella me está mirando». Fue entonces cuando Guillermo decidió investigar, pero lo que encontró esa tarde cambiaría sus vidas para siempre. Subió la colina con un par de herramientas, dispuesto a cortar algunos árboles secos que obstruían su camino. Pero lo que encontró al llegar allí fue una choza destartalada, oculta entre la maleza. La puerta estaba entreabierta, y en su interior, el aire estaba impregnado de un aroma a hierbas secas y moho. Dentro, sobre una mesa de madera, había una vela apagada, y a su alrededor, trozos de piel animal. Guillermo no pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda, pero lo peor estaba por venir. De repente, una risa suave, casi imperceptible, se filtró en sus oídos. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado lo abrumaba, y una extraña presión se apoderó de su pecho. Decidió salir de allí lo más rápido posible, pero en su mente, una pregunta persistía: ¿quién o qué estaba en ese lugar? ¿Era posible que los viejos cuentos sobre la bruja tuvieran algo de verdad? La noche llegó como siempre, con el frío calando hasta los huesos. Guillermo y Lourdes no sabían cómo manejar la creciente ansiedad de Diego. El niño se negaba a dormir en su cuarto y, cada vez que cerraba los ojos, sus murmullos se mezclaban con el viento. Algo acechaba desde la oscuridad, algo que solo él podía sentir. No obstante, los padres intentaban calmarlo con palabras, convencidos de que el miedo solo era fruto de su imaginación. Pero, una noche, después de que Diego cayera en un sueño profundo, Lourdes decidió investigar por su cuenta. Siguiendo el mismo camino que había recorrido su esposo, ella llegó hasta la choza, un lugar que parecía más siniestro con cada paso. El silencio era tan denso que el viento parecía estar retenido, como si la misma tierra no quisiera que ella estuviera allí. De repente, algo la hizo volverse. Un brillo anaranjado cruzó la colina, iluminando la figura que apareció entre los árboles. Una mujer, de aspecto sombrío y ojos penetrantes, caminaba hacia ella, sin hacer ruido alguno. Lourdes intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. La mujer habló, su voz grave y resonante llenó la oscuridad. «Llamas a lo que no comprendes», dijo. «Y el precio por conocer es alto». Lourdes, aterrada, no pudo articular palabra alguna. La mujer se acercó más, y de repente, Lourdes recordó el relato que había oído durante su infancia: la bruja de la colina, quien busca almas para alimentar su poder. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando atrás una sensación de vacío y terror.
Lourdes, temblando, no sabía qué hacer. La oscuridad de la noche se cerró aún más sobre ella, y la figura de la mujer parecía estar en su mente, sus ojos vacíos y su rostro distorsionado. Se giró para huir, pero antes de dar un paso, un susurro la detuvo: no te alejes. Tu hijo ya está marcado. Desesperada, Lourdes corrió de vuelta hacia su hogar, sintiendo que algo la seguía. El sonido de sus pasos resonaba a lo lejos, pero no se atrevió a mirar atrás. Al llegar a la casa, encontró a Guillermo intentando calmar a Diego, quien temblaba en su cama, murmurando algo sobre la mujer del bosque. No podía contarle lo que había visto, pero sabía que todo había cambiado. A partir de esa noche, los sueños de Diego fueron aún más aterradores. Se despertaba a medianoche, llorando y gritando, diciendo que la bruja venía a llevárselo. Lourdes intentó protegerlo, pero la sombra del miedo parecía empeorar con cada día que pasaba. El aire en la casa se volvía más denso. La casa estaba llena de susurros, aunque nadie hablaba. Las paredes parecían temblar con la llegada de la noche. A veces, Lourdes pensaba que escuchaba risas provenientes de las ventanas. Y las luces se apagaban por sí solas, como si alguien estuviera jugando con ellas. Nadie más parecía notar, pero Lourdes estaba segura: algo estaba acechando a su hijo. Decidió entonces buscar respuestas, investigar sobre la historia del pueblo. Los ancianos siempre evitaban hablar de la vieja casa en la colina, pero uno de ellos, don Ernesto, se atrevió a contarle una antigua leyenda. La leyenda hablaba de una mujer que vivía allí, conocida como la bruja, que atraía a los niños con su canto, llevándolos a su hogar para alimentarse de sus almas. ¿Era posible que Diego estuviera bajo la influencia de esa bruja? Lourdes no estaba segura, pero lo que sí sabía era que algo en el aire cambiaba, y que, de alguna forma, no serían capaces de escapar de su influencia. El tiempo pasó, y la presencia en el bosque se hizo más opresiva. Diego, cada vez más agitado, comenzó a dibujar extrañas figuras en las paredes, como si estuviera poseído por una fuerza que no comprendía. Guillermo no sabía qué hacer. Ni los médicos ni los expertos pudieron ofrecer respuestas a lo que estaba ocurriendo. El niño no dejaba de repetir lo mismo: ella me lleva a su casa en la colina. Una noche, cuando la familia estaba reunida en la mesa, la luz parpadeó y, por un momento, todo quedó en penumbra. Fue entonces cuando Diego gritó, señalando hacia la ventana: ¡ella está aquí! La oscuridad que se filtraba a través de los cristales parecía moverse, y una sombra alargada se deslizaba por el suelo. Guillermo se levantó rápidamente y, al intentar abrir la puerta, un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un golpe violento en las ventanas. Algo estaba allí, más cerca de lo que pensaban. A la mañana siguiente, Guillermo descubrió algo que lo heló por completo. En la palma de su mano, apareció una marca extraña, como un símbolo antiguo que nunca había visto antes. Con la sensación de que algo oscuro los estaba acechando, la familia Martínez decidió abandonar el pueblo. Pero cuando intentaron salir, la carretera que los conducía al mundo exterior se desvaneció ante sus ojos, como si el pueblo mismo hubiera sido tragado por la tierra. Las calles ya no parecían estar donde recordaban. El paisaje estaba distorsionado, y la sensación de estar atrapados en un lugar fuera de tiempo y espacio creció aún más. Al intentar contactar con las autoridades, descubrieron que el pueblo de Santa Cruz había desaparecido de los mapas. No había constancia de su existencia en ninguna parte. La gente que lo habitaba no existía en registros oficiales. En su lugar, solo quedaban los ecos de una historia olvidada, una leyenda que hablaba de una bruja que no dejaba escapar a sus víctimas. Desesperados, decidieron regresar a la colina, el único lugar que parecía tener respuestas. Subieron la empinada senda hacia la casa, pero algo se sentía extraño. El aire estaba espeso, y cada paso que daban parecía hacer que el entorno se volviera más sombrío. Cuando llegaron a la cima, la vieja choza estaba allí, como si nunca hubiera sido tocada por el tiempo. Y en su interior, una figura los esperaba. Era la mujer, la bruja. Su rostro, al principio vagamente humano, estaba marcado por arrugas profundas y ojos oscuros, como si su alma estuviera atrapada entre las sombras. Los observó en silencio, y luego sus labios se movieron lentamente. «Vuelven a mí, como siempre. No hay salida. No hay escape». Diego, con su rostro pálido y vacío, dio un paso hacia ella.
No estaba asustado, sino que parecía hipnotizado. Lourdes intentó correr hacia él, pero sus piernas no respondían. El miedo la paralizó. ¿Era demasiado tarde para salvarlo? La bruja extendió su mano, y en ese momento, Lourdes sintió la marca en su propia piel, quemando con fuerza. El precio por haber intentado escapar ya estaba siendo pagado. La bruja los había marcado, y ya no había vuelta atrás.